El cardenismo. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilapan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua. Fue el mayor de 8 hermanos. En 1913 se incorporó a las Fuerzas Armadas y se volvió general a los 25 años. Los masones son una organización secreta, la cual es muy selectiva en sus integrantes. La suelen conformar personas de un alto poder social, intelectuales, millonarios, etc. Su filosofía es que hay que hacer valer su posición en la sociedad, para así favorecer a otros hermanos y a la organización. Un dato interesante sobre Cárdenas es que se rumoraba que este era masón. Se rumoraba que Lázaro Cárdenas era masón porque en sus mítings públicos o fotos siempre tenía la mano introducida en su saco. Esta acción es considerada un símbolo que los masones usan para identificarse. Lázaro Cárdenas fue electo presidente el 1 de diciembre de 1934. Una de las características más significativas en su gobierno es que introdujo el socialismo de cierta forma a México, ya que él simpatizaba mucho con la política de la Unión Soviética. Plutarco Elías Calles se convirtió, a partir de 1928, después de la muerte de Álvaro Obregón, en la figura predominante de la política mexicana. Aunque, como había declarado en su último informe de gobierno, México carecía de personalidades de indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública y con la fuerza personal y política bastante para merecer por su solo nombre y prestigio la confianza general. Y el grupo de políticos que lo rodeaba asumieron el control del que sería el partido en el poder, inaugurando la etapa en la historia de nuestro país conocida como Maximato, y que terminaría de forma definitiva el 10 de abril de 1936 con el exilio forzoso del general Calles. El dominio de Calles no fue absoluto durante esos años. Lo que le permitió ejercerlo fue que supo controlar el recién creado Partido Nacional Revolucionario y conciliar los diferentes intereses en su interior, como lo hizo con la candidatura de Lázaro Cárdenas, en la cual tuvo que ceder a las tendencias de las organizaciones campesinas que respaldaron su postulación. Cárdenas aprovechó esa circunstancia y desde el inicio de su precandidatura y después ya como candidato por la presidencia de la República aglutinó a las fuerzas políticas ajenas al aparato del partido, creando una base de poder independiente al PNR. Durante su gobierno hubieron pros y contras como en cada sexenio. Sin embargo, en mi opinión, hubo más cosas que rescatar. El líder mexicano creó instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México, los cuales fueron pilares para el progreso académico del país. La reforma agraria. Parte del progreso económico del país fue la reforma agraria, la cual ordenaba la repartición de las tierras entre los campesinos. Esto disminuyó los desacuerdos comerciales entre ellos. Durante el gobierno de Cárdenas fue retomado el control de las redes ferroviarias, así como el diseño y construcción de una red más extensa mediante la colaboración de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México. Como parte de las políticas públicas de Cárdenas, fueron construidas nuevas carreteras en el país, lo que favoreció la movilización del transporte, modernizó la nación, además de incrementar el comercio. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expidió el decreto de expropiación de las empresas petroleras. De esa manera, el Estado mexicano se hizo cargo de todos los recursos materiales, desde edificios y oleoductos, hasta refinerías y estaciones de distribución, de las empresas extranjeras. Asimismo, se hizo cargo de la extracción y comercialización del petróleo en el país. Por último,
Cárdenas creó el sindicalismo corporativo que permitió que el PRI durara tantos años en el poder. Sindicatos como el CTM, el CNC, FSTSE, entre otros, todos estos se convirtieron en los brazos armados del PRI, que a través de las amenazas a sus agremiados permitió que ese partido durara más de 60 años en el poder. Sindicatos que hasta hoy viven señalados por la corrupción y la opulenta vida de sus líderes sindicales. Todo esto según información de Francisco Martín Moreno en su columna del periódico El Universal. En su vida social contrajo matrimonio con la señora Amalia Solórzano, con la cual tuvo un hijo llamado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el cual, al crecer, sería senador, gobernador de Michoacán, jefe de gobierno del Distrito Federal y candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones. Su nieto, Lázaro Cárdenas Batlle, también ha incursionado en la política y estuvo a cargo de la gubernatura del estado de Michoacán en el periodo del 2002 al 2008. Desafortunadamente, Lázaro Cárdenas murió debido a un cáncer en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970, exactamente 25 años después del deceso de su adversario político, Plutarco Elías Calles.